Muy buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Pues vamos a continuar con este resumen que estamos haciendo del libro de los Hechos. Ya llevamos dos resúmenes, vamos aproximadamente ya llegando a Hechos capítulo 6. Hemos de recordar que en este estudio que hemos estado haciendo versículo por versículo en la iglesia y que el día de hoy a través de estos medios estamos haciendo un resumen. Hay gente que me ha comentado que se va muy rápido o que no nos detenemos a analizar los pasajes. Eso ya lo hicimos en la iglesia hasta este capítulo 11. Lo que estamos haciendo es tratar de recapitular y recordar todo lo que hemos ido estudiando o aprendiendo. Si nos vamos a detener en cada texto, analizar cada versículo, vamos a tardar demasiado. Entonces ya llevamos más de un año estudiando el libro de los Hechos. Y este libro de los Hechos creemos que ha sido de gran bendición y pues vamos a seguir, hermanos, tratando de estudiarlo, ir texto por texto, versículo por versículo, y que el Señor nos habla a través de la palabra, no solamente a través del texto que estamos estudiando, sino mirar el contexto que le rodea. El propio contexto histórico, el propio contexto social, político, religioso que se estaba desarrollando en esos momentos. Es muy importante que podamos verlo, entenderlo y que cada uno de nosotros vayamos analizando, como lo reitero. Ya estuvimos en un tiempo haciendo este estudio en la iglesia, vamos exactamente comenzando el capítulo 11, pero lo que estamos haciendo es nuevamente retomar y vamos rápido precisamente porque no podemos tener que explicar. A mí me encanta y me gusta mucho el poder volver a explicar hechos porque para mí ha sido un libro que hemos estado experimentando. Creo que en gran bendición todos los que hemos estado participando, tanto los que hemos compartido como aquellos que han estado escuchando, creo que ha sido de gran bendición ir viendo detalles. Y al estar viendo detalles nos damos cuenta de los errores que hemos estado cometiendo durante mucho tiempo al hablar de algunos textos de la Biblia y dar por hecho algunas situaciones. Por eso hemos creído importante estar analizando texto por texto de este libro de los Hechos. Lo mismo entre semana, los días miércoles estamos estudiando la segunda carta de Timoteo. Ya completamos la primera, nos tardamos casi medio año terminando la primera carta de Timoteo. Estamos estudiando la segunda carta de Timoteo los días miércoles. Y espero próximamente retomar el estudio que estábamos haciendo del Antiguo Testamento, el segundo libro de los Reyes y segundo libro de las Crónicas, que van de la mano narrando una misma historia, pero de una perspectiva diferente. Hemos reparado ahí al poder ver algunos detalles que no dice uno u otro autor. Por eso creemos importante que es necesario, hermanos, que continuemos. Me comentaban que si pueden ir un poco más despacio, pero no, vamos a ir avanzando. Creo que hay pasajes que pudieran dar aún todo más, ser más exhaustivo el análisis del texto, pero por el tiempo no lo podemos hacer. Y damos gracias al Señor a aquellos que se han conectado y han visto esto. Creo que puede ser de edificación para sus vidas. Yo creo, nuevamente el reitero, hermano, durante mucho tiempo, sin un conocimiento claro de la escritura, sin reparar en el propio texto, la propia palabra, hermanos, puede ir contestándonos preguntas que vamos haciéndonos. Si miramos el contexto donde se está desarrollando ese pasaje y poder entender muchas más cosas. Además, que es muy interesante porque vamos relacionándolo con algunas de las cartas paulinas, algunas de las cartas universales como las de Pedro y de Juan, refiriendo a algunos eventos que se están hablando y exactamente también estamos refiriendo el Antiguo Testamento que nos habla de muchas situaciones manifiestas, muchas profecías cumplidas en el Nuevo Testamento y vemos que en este inicio de la iglesia precisamente es lo que hacen los apóstoles, una exégesis. ¿De qué? Del Antiguo Testamento. Inclusive ahorita está corriendo una nueva doctrina por ahí diciendo lo que la exégesis que hicieron los apóstoles fue una exégesis equivocada del Antiguo Testamento. Pero vemos que no es así.
Por el contrario, vemos los textos que usan, viendo las implicaciones de por qué usan estos textos los apóstoles que hablan en este momento y quien toman voz para manifestar la voluntad del Señor a través de lo escrito, a través de la palabra del Señor. Debemos de recordar, hermano, tenemos por cierto, estamos por seguros que la palabra de Dios es inspirada en su totalidad. Cada uno de los 66 libros que hoy comprenden el canon de nuestro Señor son libros que fueron inspirados por Dios. Son libros que han sido inspirados por nuestro Señor y tenemos esa claridad en nuestras vidas, hermanos. Entonces, aquellos hombres en el Nuevo Testamento que a veces pudieran parecer actos incidentales o el desarrollo de la propia historia, simplemente se está manifestando lo que el escritor Lucas establece, ve, mira y además recibe la inspiración del Señor para plasmar aquellos eventos que se estaban suscitando. No es solamente un libro histórico, sino que vemos la manifestación plena de la voluntad del Señor, haciendo evidente el cumplimiento de muchas de las profecías dadas en el Antiguo Testamento a través de la palabra. Esa era su fuente, ese era el texto que se usaba. Inclusive vemos de alguna manera, por ejemplo, algunos textos que se usan y dice, ¿por qué no usó el apóstol o Esteban o Felipe? Ciertos textos que hablan del mismo punto de la misma referencia y tiene importancia porque vemos una implicación en el uso de ciertos textos. Entonces, hermano, ya sin redundar más, el por qué estamos yendo un poco apresurado pudiera parecer, inclusive hay gente que quizás no le ha gustado que vamos un poco apresurado o no estamos deteniendo plenamente en el texto. Esta es la explicación, porque ya esto lo hicimos en la iglesia. Llevamos casi un año hablando, un poquito quizás más de un año, hablando de estos primeros 11 capítulos del libro de los Hechos. Inclusive hubo pasajes donde nos detuvimos casi un mes y medio, hablando, por ejemplo, en Hechos capítulo 1, hablando de la sucesión o quién iba a ocupar el lugar de Judas. Tuvimos que explicar la referencia acerca de los apóstoles, quiénes eran apóstoles, cómo se reconocían. Hablando de los diáconos, que hoy vamos a abordar un poco en Hechos capítulo 6, cuál es la función, por qué se aborda, si son diferentes de los que se habla en primera de Timoteo capítulo 3, de los que habla Tito, ¿son los mismos tipos de diáconos o no? Ahí nos detuvimos, hermanos, hablando unos 6 sesiones, 7 sesiones. En el primer y segundo sermón de Pedro nos tardamos aproximadamente mes y medio, porque era muy importante ver aquello que estaba citando el apóstol Pedro, y hacía mención a algunas palabras y teníamos que encontrar la referencia en el Antiguo Testamento. Por eso nos parecía importante, hermanos, hacer un énfasis sobre cada uno de los textos. Ahora esto nos abre un poquito más el panorama. A veces estábamos acostumbrados a ir un mensaje temático, hablar del amor, hablar de la paz, hablar de la gracia, y creo que sí podemos hacerlo, pero de alguna manera esto muchas veces nos saca del error en el que hemos escuchado a veces solamente textos, pero hemos aprendido textos aislados. Y ahora es importante retomar, entender, comprender que los textos en la palabra del Señor que hemos aprendido, pues van ligados, tienen una congruencia, tienen un contexto con lo que se habla en el pasaje, tanto antes como después, en el propio libro, en el año que fue escrito, a quien iba dirigido, quién lo habló, por qué lo habló, para qué lo habló. Debemos de recordar que este libro de los Hechos, aunque lo hizo un solo escritor, pues narra aproximadamente 30 años en el cual se van desarrollando eventos, se va desarrollando inclusive el propio evangelio y va sufriendo algunas adaptaciones y variaciones en cuanto a la doctrina que se tenía que seguir. Y ya explicamos, por ejemplo, una de esas que se hace como un ideal, el decir llegar a la iglesia del principio y tener todas las cosas en común. Vemos que es algo que sería bueno, pero a causa, hermanos, como lo dice el Señor Jesucristo, de la dureza de nuestro corazón, pudiera parecer que eso
llega o raya a un momento de que puede ser imposible. Por eso vemos que el apóstol Pablo no refuerza o no toma esa idea de tener las cosas en común. Aunque sí habla, hermanos, de ser desprendidos, de tener contentamiento con lo que tenemos, pues no hace un énfasis en el primer mover, donde hubo aquellos que vendían sus propiedades, como Bernabé, como Ananías y Zafira, que vemos que fueron motivados por el enemigo o por el diablo. Ahí es muy interesante porque leyendo los primeros 5 o 4 capítulos podemos ver que los ataques son externos del enemigo, gente, los propios judíos motivados, y a partir del capítulo 5 vemos como que un ataque interno de aquellos que estaban disfrutando de la buena palabra, de la sana doctrina, del mover del espíritu, del ser, de esas llenuras que venían de parte de Dios. Estos hombres, Ananías, este hombre y su esposa, Ananías y Zafira, fueron tentados en su corazón. El asunto es que Pablo les reprende y les dice por qué quisieron engañar a Dios. Y Dios ahí es mentir contra el Espíritu Santo. Y hacemos una referencia la semana pasada precisamente de cómo el Espíritu Santo es Dios. Pues vamos a comenzar, hermanos. Ya me llevé 10 minutos en esta pequeña introducción y el tratar de explicar el por qué es necesario que de alguna manera cada uno de nosotros podamos entender y comprender, hermanos, con toda claridad lo que el Señor tiene para nosotros. Bien, pues vamos nuevamente a compartir la pantalla de la Biblia. Sí, aquí quisiera decirte una pequeña recapitulación de Hechos del 1 al 12, que es aproximadamente donde vamos. Vemos el ministerio de Pedro del capítulo 1 hasta el capítulo prácticamente 12, 11, aquí. Y vemos solamente una aparición del apóstol Pablo en el capítulo 9, un capítulo dedicado al apóstol, ¿no? Al diácono Esteban. Medio capítulo dedicado a Felipe, pero todos apuntando hacia lo mismo, el glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Se estaba desarrollando la historia con toda claridad, y podemos ver, hermanos, que de aquí en alguna manera vemos Pedro y los judíos del capítulo 1 al capítulo 7. Prácticamente es la interrelación con los propios judíos. Ya leímos detenidamente que este mensaje era prácticamente hacia los judíos, donde se daba en el pórtico de Salomón, en el templo. Pedro y Juan de alguna manera se hallan compartiendo en el templo prácticamente el segundo y tercer sermón. Están en el templo compartiendo, hablando, llevando este mensaje con toda claridad, con toda libertad, con toda plenitud de lo que el Señor tenía para aquellos judíos. Creemos, hermano, por el propio contexto que vemos, que muchos de los que estaban abrazando la fe eran muchos de ellos fariseos, que eran confrontados con su manera de vivir, con su manera de actuar, conocedores de la ley, pero que no ponían en práctica la ley en sus vidas. Y eso era lo que eran confrontados, además de lo que ellos esperaban al ser observadores de la ley, esperando un Mesías. Pedro les llamaba y les decía, es que el Mesías ya está aquí, ya llegó y es al que ustedes mataron, sí, por ignorancia, pero hay una respuesta. Entonces, arrepiéntanse, bautícense, sus pecados van a ser perdonados y puedan encontrar la plenitud del Señor en sus vidas. Había un grupo que se oponía demasiado, que eran los saduceos. Los saduceos, ¿quiénes eran? Un grupo, de alguna manera, su economía era alta, y debido a que su economía era alta e importante, tenían influencia dentro del templo. Entonces ellos no creían en la resurrección. ¿De qué venían hablando el apóstol Pedro? ¿De qué venía hablando Esteban? ¿De qué venía hablando Felipe? ¿Qué es lo que manifiesta a Pablo? Que él se propone no hablar de otra cosa, sino de este crucificado. Ese es el mensaje de la cruz. Ese es el mensaje de la resurrección.
El asunto es que este mensaje lo estaban llevando al templo. El lugar donde muchas veces se concentraban era en el pórtico de Salomón. Además que trataban de estar compartiendo en las casas. De Hechos 2, capítulo 2, versículo 42, compartían el pan, perseveraban en la oración, en la doctrina de los apóstoles. Se estaban empezando a marcar los principios doctrinales que se iban a seguir y cómo se iban a seguir. Entonces vemos a Pedro y los judíos, Pedro y los samaritanos. Esto es muy importante porque debemos de recordar en Hechos capítulo 1:8 que van a ser investidos de poder y van a predicar el evangelio. ¿A dónde van a predicar el evangelio? Dice la palabra del Señor. Perdón, aquí me equivoqué de pantalla. Vamos a escoger otra vez la pantalla. Es esta. Ok, me está mandando otra pantalla. Pero bueno, vamos a tratar de mantenernos aquí, a regresar al texto bíblico, porque vemos con toda claridad que el Señor sigue manifestando esa promesa. En Hechos capítulo 1, versículo 8, dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que este evangelio iba a ser llevado primeramente a Jerusalén, luego a Judea, luego a Samaria y luego hasta lo último de la tierra. En ese capítulo 8 exactamente se lleva a Samaria. ¿Quién es el que empieza a manifestar esta voluntad del Señor? Eran era Felipe, que llega a Samaria y empieza a llevado, movido por el Espíritu Santo, es llevado a Samaria. Perdón, me distraje un poco tratando de irme a la pantalla que precisamente quería. Entonces, estamos aquí en Hechos capítulo 5, ya lo estudiamos, vimos mintiesen al Espíritu Santo, no han mentido a los hombres, sino a Dios. Hizo un pasaje claro para hablar de que el Espíritu Santo es Dios. Hablábamos de este versículo 12, dice, por las manos de Dios hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes. Aquí es interesante, decíamos, en el pórtico de Salomón. Ahí era un espacio grande, un espacio conglomerado donde de alguna manera aquellos que estaban en el templo y cuidadores del templo y los saduceos en ese celo, más adelante es lo que mueve contra Esteban a que sea arrestado, ven como un disturbio, una falta del orden. Además que hablaban de la resurrección, los saduceos tenían que ver mucho porque ellos no creían en la resurrección de Cristo Jesús. Entonces dice aquí la palabra: de lo demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente y los que creían en el Señor aumentaban más. Entonces ya llevábamos primero 3,000, luego 5,000, y es algo muy interesante porque cuando habla de los 5,000 dice solamente hombres. Una práctica común es que solamente los hombres acudían al templo. Por eso vemos que la gran cantidad de los que se están convirtiendo son hombres religiosos que creían en la venida del Señor, en la promesa del Espíritu Santo, en la promesa del ungido, en la promesa del Mesías, y eran muchos de los que se iban juntando. Por eso aquí aumentaban más, gran número así de hombres como mujeres. Aquí ya empezamos a ver que también son incluidas las mujeres. Y aquí dice algo muy interesante, tanto que sacaban los enfermos a las calles en el transcurso, así como cuando Pedro se dirigía de su casa o de la casa donde se reunían hacia el templo, iba caminando por las calles, los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, sí, de otras ciudades, por lo que se estaba escuchando en otros lugares acerca de lo que estaba haciendo Pedro y Juan, venían
dice, trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Aquí el propio texto no nos arroja con toda claridad si la sombra de Pedro traía sanidades a los enfermos. De alguna manera había milagros y sanidades que acompañaban a los apóstoles, pero no hay la claridad de alguna manera si toda la plenitud eran sanados. Y muchos dicen, bueno, pero aquí dice todos eran sanados. Pero ¿qué cantidad eran sanados? Pues no podemos aseverar ni asegurar si todos, de alguna manera, por la sombra o por la oración de Pedro, eran sanados. Dice, Pedro y Juan son perseguidos. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano de los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolo, dijo, id puestos en pie. Entonces un acto sobrenatural. Aquí vemos otro acto sobrenatural donde un ángel del Señor dice, los saca, abriendo de noche las puertas de la cárcel, y es algo muy interesante porque después llegan a buscarlos y vemos que están los guardias, las puertas cerradas. Entonces ahí vemos un acto sobrenatural de Dios. Más un ángel del Señor abriendo de noche las puertas y sacándolos dijo, id puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo. Otra vez, hermanos, en el templo, ¿qué hacían? Entraron de mañana y enseñaban. ¿Sí? Entonces es una práctica recurrente en la que estaban, en este caso, Pedro y Juan. Es muy interesante, hermanos, porque aquellos apóstoles, después se menciona a Santiago en el capítulo 12, que es decapitado, y algunos, pues puede parecer que no vuelven a resurgir. Capítulo 15 en el concilio de Jerusalén, aunque no se mencionan por nombres, se habla de un Santiago que no es el mismo que está en el capítulo 12, porque en el capítulo 12 muere, sino es otro que es el que escribe la carta de Santiago. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fueran traídos, pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada nuevamente con toda seguridad y los guardias fuera de pie ante las puertas. Fue un hecho sobrenatural. Dice, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viendo uno, les dio esta noticia. He aquí los varones que pusiste en la cárcel están, nuevamente, hermanos, coincide, están en el templo y enseñan al pueblo. ¿Dónde enseñaban? En el templo, quizás por la propia espaciosidad del lugar, que era un lugar de concentración, que era un lugar donde llegaba mucha gente, que era un lugar público. Sí, el pórtico de Salomón, debemos de recordar, cerca está el patio de los gentiles, que el patio de los gentiles era un espacio abierto para aquellos que de alguna manera, no siendo judíos de nacimiento, pero que abrazaban parte de algunas creencias judías, algunas prácticas, inclusive algunos de ellos abrazaban muchas de estas prácticas, hacían fieles a la ley del Señor, pero algunos se limitaban y no participaban debido a que tenían que circuncidarse. Y ese podría ser el caso de Cornelio en el capítulo 10, pero vamos a llegar a este capítulo 10. Estaban en el templo y enseñaban al pueblo, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Había qué cantidad, no dice qué cantidad estaba ahí, pero era un punto de reunión ya conocido, donde ellos se acercaban, hablaban dentro del templo, en el pórtico de Salomón, ¿sí? Donde seguían incurriendo en esta práctica. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo,
no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, vuelve a resultar el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Cristo. Cuando explicamos en primer libro de los Reyes, cuando se construyó el templo de Salomón, y en primer libro de las Crónicas, vemos la importancia que en el nombre de quién se erigía ese templo, ese lugar y ese espacio, que muchas veces se confundieron los judíos y creían que lo que tenía importancia y relevancia era el lugar o el espacio. Pero el Señor les hace ver que eso no era lo importante. Inclusive cuando llegan los babilonios y toman cautiva la ciudad de Jerusalén, que fue la última en caer, y el templo, muchos escondidos en el templo, narra Jeremías en un dolor, por eso es que llora cómo es saqueado Jerusalén, cómo es saqueado el templo. Había mucha gente escondida en el templo, pensando que en ese lugar no les iba a pasar nada. Pero sabemos que no es así. Lo importante es el nombre que se invocaba en ese lugar. Hoy, precisamente por esta época de la pandemia, muchos estamos limitados de ir al espacio o al templo, el lugar que hemos dedicado para hacerle culto al Señor. Nos hemos visto limitados de asistir por una normativa política, por una normativa de cada país donde estamos. Han impedido que se hagan actividades masivas, no cultos, actividades masivas, y el culto cae dentro de esa categoría, actividades masivas donde hay más de 50 personas. No importa lo que hagan, el gobierno no estaba metiéndose en las cuestiones religiosas, pero sí en los espacios donde había un conglomerado de más de 50 personas, estaba impidiendo que no hubiera actividades. Y en esto estamos el día de hoy. Por eso es que estamos transmitiendo este mensaje a través de este medio. Pero quizás muchos han apostado acerca del embellecimiento de los templos, de los lugares, grandes inversiones, mucho dinero invertido, que hoy pudiera parecer lugares abandonados, llenos de polvo, sin gente. Y muchos declaran y dicen, bueno, pues es que aquí estaba la manifestación del Señor. Pues la manifestación del Señor sigue estando en nosotros y con nosotros. Dice que donde dos o más se reúnen en el nombre del Señor, ahí está Dios. Además, el templo del Espíritu somos cada uno de nosotros, que somos parte de la iglesia de Jesucristo. Un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Dios y Padre de todos, en todos y para todos. Te estoy diciendo lo que dice Efesios. Entonces el templo era un lugar común de reunión, que ese es el motivo por lo cual aprenden a Esteban, y después de que Esteban es muerto, son dispersados y ya no hay más espacio. A partir de ahí ya no vemos ese espacio recurrente del templo. Lo que empezamos a ver sí más eficientemente son casas, y después con Pablo se empiezan a dedicar lugares, espacios donde puedan congregarse, ¿sí? Gente, diferentes espacios muy diferentes a las sinagogas. Inclusive el apóstol Pedro, en la narrativa que vemos, él llega a las ciudades y el primer lugar que busca son las sinagogas para llevar el mensaje de Cristo. En algunos lugares lo rechazaban y se acercaba a aquellos gentiles al ver la revuelta, a ver la problemática, el escándalo, se acercaban y les interesaba el mensaje que estaba hablando el apóstol Pablo, y algunos eran tocados por el Señor en su gracia y su misericordia y recibían de esa bondad. Dice pues la palabra del Señor: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. Aquí el punto no es el templo, el lugar de reunión, sino el nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. ¿Sí? ¿Y cuál era esa doctrina? Que Cristo trae el perdón de pecados, que murió por esos pecados y que se levantó de entre los muertos para que todo aquel que pudiera creer pudiera recibir el bautismo y pudiera recibir el Espíritu Santo y ser parte de los hijos
de Dios. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres, inclusive ahora que empezaba la pandemia hace 2 meses aquí en México, algunos decían, no, nosotros no vamos a dejar de congregarnos, están impidiendo reunirnos. Inclusive en las redes sociales sigue habiendo mucha desinformación, hermanos, con respecto a lo que está pasando. Especialmente en Estados Unidos están llegando algunos mensajes, quizás tú has recibido de algunos hermanos que están diciendo, llamando a una rebelión civil, porque se está llegando a una especulación, que es lo que muchas veces se hace, diciendo que se quiere implantar un chip, una vacuna. Yo creo que son asuntos que sí tenemos que poner cuidado, pero no estamos entendiendo, hermanos, los tiempos. No estamos comprendiendo lo que el Señor primeramente nos está hablando a nosotros. Ese no es el punto y no vamos a detenernos. El domingo estamos hablando de esto, cómo entender y comprender los tiempos, y creo que ha sido un mensaje de edificación. Al menos yo lo he sentido para mi vida, el tener una comprensión mayor de cuáles son los alcances y cuál es la magnitud de Dios y dónde tiene que estar sustentada nuestra paz. Entonces, hermanos, inclusive hoy por la mañana hablamos de la bondad de Dios. Entonces, esa bondad de Dios, ¿hasta dónde alcanza? La cognibilidad de Dios, ¿hasta dónde está? Nosotros siendo finitos y Dios siendo infinito, ¿hasta dónde nos permite comprender la inmensidad y la grandeza del plan y propósito de Dios? A veces por el dolor, la tristeza, la desesperanza, la apatía, se reduce nuestro pensar, nuestro sentir, nuestra perspectiva de lo que hay hacia adelante y se hace pequeña, se hace diminuta. Estamos en medio, decíamos el domingo pasado, entre lo pequeño, infinitamente pequeño, y entre lo infinitamente grande. Entonces, aquí se decía, ¿es necesario obedecer a Dios antes que los hombres? Claro, hermanos, que es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Inclusive, algunos se han atrevido a decir que en Romanos capítulo 13, no tenemos que hacer caso porque las autoridades nos están impidiendo hacerle culto a Dios. Creo que también hemos tenido un concepto limitado de lo que es el culto a Dios. Yo creo que eso el Señor nos está moviendo y nos está llevando a comprender de una mejor manera lo que es darle culto a Dios en todo momento, glorificar al Señor, porque hemos sido escogidos para gloria de Dios. El propósito de la iglesia es glorificar a Dios en todos sus actos, en todas sus palabras, en todas sus actitudes, en todos sus pensamientos. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, nuevamente el mensaje reiterativo, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado en su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Y qué están haciendo los apóstoles? Cumpliendo la función para la que habían sido llamados. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De que fue colgado en un madero, de que fue muerto, de que fue levantado, fue elevado. El domingo pasado que Él fue a preparar un lugar para nosotros, una morada. De estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Y aquí viene la intervención de Gamaliel. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, que no sabemos a ciencia cierta, ya lo hemos investigado, si es el mismo Gamaliel al que se refiere Pablo, bajo los pies del que fue educado. ¿Sí? Pablo asimismo se dice que él era fariseo de fariseos, doctor de la ley, venerado en todo el pueblo. Mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Y empieza a contar ahí acerca de 2 antecedentes, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien
A este se unió un número de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, otro ejemplo, el Galileo, en los días del descenso, llevó en pos de sí a mucho pueblo, pereció también él y todos los que obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo, esta obra es de hombres, os desvanecerá, mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia de Dios, y gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, ¿sí? Sí, se tomaron por dignos de haber sufrido, fueron testigos y mártires, que después la palabra mártir, hermano, se fue acomodando más en el sentido de aquellos que eran muertos, pero un testigo es un mártir, sí, del Señor. Y todos los días en el templo, nuevamente, hermanos, la referencia templo, y añade, y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces, aquí vemos una referencia, hermanos, nuevamente acerca del templo en el cual se hablaba. Dice en la versión de las Américas, y todos los días en el templo, y de casa en casa. Cambia un poco más aquí el texto, como lo dice Hechos 2:46, ¿no? Dice la palabra del Señor, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Sí? Entonces compartían aquí de casa en casa, no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. La palabra Mesías, la palabra Cristo, la palabra ungido es lo mismo. Entonces vemos esta referencia, Jesús, aquí dice Jesucristo, eso era lo que se enseñaba y predicaba. Entonces vamos a continuar estos pasajes que estamos estudiando, hermanos, con toda claridad, entendiendo lo que el Señor tiene para nosotros. Quisiera tomar algunas referencias. Sí, se me vuelve a poner esta pantalla. Sí. Bueno, vamos a ver si la podemos desbloquear. Ok, parece que ya. Ok, bueno, seguimos entonces, estamos estudiando Hechos. Vamos en el capítulo 6. La pantalla que quiero compartir es esta, precisamente, donde dice la palabra del Señor que aquí, veamos primero esto. Dice la palabra del Señor, dice el nacimiento de Jesús del año 5, ministerio público del año 30 al 33, ministerio apostólico especialmente de Pedro del 33 al 60, 65, Pablo y Pedro aproximadamente en el 68 mueren, ¿sí? Y vemos esta referencia en el templo, en el tiempo de lo que el Señor tiene. En lo que llamaba era Hechos capítulo 1, versículo 8, Jerusalén. Aquí ubicamos a Jerusalén como el punto número 1, aquí está, ¿sí? Luego habla en toda Judea, vemos que es una región, la región de Judea, ¿sí? Aquí creo que no está marcada, aquí parece que en este sí. Está Judea, aquí está Jerusalén, aquí está Judea, pero Judea es una región circundante precisamente a Jerusalén. Entonces empezaron aquí y esto se fue expandiendo. Entonces vemos que aquí empezó todo en Jerusalén.
empieza en círculos, anillos concéntricos, en lo cual va manifestando el alcance del Señor. Al haber una dispersión, ¿sí? Ya en el capítulo 8 encontramos aquí encontramos a Felipe, quien viene de alguna manera a acompañarlo, quien es el apóstol Pedro, después de que le dicen es que el evangelio estaba llegando hasta allá. Después vemos que viene en el capítulo 10 aquí en Jope precisamente es donde viene parte de lo que pasa ahí con Cornelio, Jope y Cesarea. Entonces vemos que se va extendiendo. Pablo es el que de alguna manera extiende todo el mensaje más allá de estas regiones, a las regiones de Asia, y que su pretensión es llegar a Roma. Sí. Su pretensión del apóstol Pablo es llegar a Roma, y vemos que de alguna manera intenta ubicar, aunque no se ve mucho aquí, hermanos, y está aquello que subrayamos. Si Pablo llega a Macedonia, procura llegar a Roma, que llega a Roma, pero quizás limitado a Éfeso. Sí, vemos que Pablo extiende mucho de este mensaje que llevó. Por eso era importante y quería enseñar este mapa para que podamos comprender un poquito más visualmente lo que el Señor nos está hablando. Bueno, encontramos aquí, entonces regreso a este pasaje, de esta presentación. Vemos en el capítulo 8 se llega a los samaritanos, la conversión de Pablo, en el capítulo 9, y aquí exactamente es en el 10 y 11 donde se habla la experiencia de Cornelio. Los primeros 11 versículos del capítulo 11 es un resumen de lo que pasó en el capítulo 10. Pero bien, regresamos pues a donde estábamos en la palabra del Señor y seguir compartiendo lo que Dios tiene para nosotros. Estábamos viendo el libro de los Hechos, Aquí estamos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. Esta es una práctica también judía, la ayuda a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. Era una práctica que seguían teniendo los apóstoles. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas, aquí la palabra es viudas, de que las viudas de aquellos eran desatendidas. ¿Quiénes? Las de los griegos, ¿sí? Eran desatendidas en la distribución diaria. ¿De qué? De los beneficios que se les daba, de los alimentos. Debemos de recordar que las viudas, los huérfanos, el desvalido, tenían eran importantes, porque era un mandato de Dios en el Antiguo Testamento. Era una práctica a la cual se acudía. Eso ya lo explicamos, hermanos, no vamos a detenernos tanto, aunque parece que me estoy deteniendo mucho. Eran desatendidas en la distribución de él, entonces los 12, ¿quiénes 12? Pues los 12 apóstoles, ¿sí? Ahí ya estaba incluido Matías, como ellos se mencionan los apóstoles, quizás no por nombres, pero sí como un grupo fuerte, un grupo unido, que seguían tomando decisiones en cuanto a la directriz que se va tomando. Convocaron a la multitud de los discípulos. Aquí es algo muy interesante porque no es a todos, no es a todo el pueblo, sino solamente a los discípulos. Dijeron, no es justo, que aquí es algo, hermanos, que se ha distorsionado mucho hoy en la actualidad. Este texto, donde pudiera parecer que se hacen categorías o escalafones, órdenes jerárquicas. Y yo creo que, aunque sí es importante, hermanos, donde hay pastores, donde hay maestros, donde hay evangelistas, puede ser que no pueden ser molestados, que son los ungidos, iluminados,
porque dice algo muy interesante, y eso es precisamente a lo que tenemos que dedicarnos aquellos que hemos estado atendiendo un llamado de parte de Dios. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Aunque muchos, dice aquí la elección de los 7 diáconos, aquí en el español no viene la palabra diácono, pero aquí en el servir viene la palabra exactamente diaconía, ¿sí? O diaconeo, en las diferentes acepciones que se usan aquí, distribución, ¿sí? Diaria de los alimentos. Dice aquí en la que nos agrega un poquito la Biblia de las Américas, de los alimentos, que cómo era que se hacía esta práctica. Dice, los conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Dice, y lo deposaban a los pies de los apóstoles y distribuían cada uno según su necesidad. Entonces era en la distribución de aquello que tenían en común las cosas. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Aquí está diaconía. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, 1, llenos del Espíritu Santo, 2, y de sabiduría. ¿Sí? ¿Y qué van a hacer estos? Son 3 cosas. Tenían que estar llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquellos que iban a participar en esta actividad ya era gente que había tenido la llenura del Espíritu Santo. También, hermanos, nos dedicamos como casi mes y medio hablando acerca de la visitación del Espíritu Santo, los dones del Señor, las lenguas. Y si quieres saber un poco más de las lenguas, háznoslo saber, coméntalo y podemos platicar acerca de lo que son los dones, porque también cuando estuvimos hablando de Primera de Timoteo, estuvimos estudiando acerca de los dones que el Señor tiene en las diferentes clases de dones, Primera de Corintios 12, y estuvimos estudiando y leyendo y si los dones del Señor son vigentes o no, y creemos, hermano, que en su mayoría están vigentes esos dones, porque el Espíritu Santo sigue estando vigente. Y vamos a explicarlo en su momento, porque eso lo explicamos, sería tardarnos demasiado. A quienes encarguemos este trabajo, ¿cuál? De atender las mesas, la distribución, ¿sí? La distribución diaria, ¿sí? ¿Sí? Acá en la Biblia es la distribución diaria de los alimentos. ¿Quién se iba a encargar? ¿Sí? Estos hombres llamados diáconos. Que es muy interesante, hermanos, porque este Felipe que encontramos aquí, puede parecer que estos 7 permanecieron igual que el número de los 12. Si vemos en Hechos, capítulo 21, versículo 8, dice, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, ¿de cuáles 7? Exactamente, de esos 7 que fueron escogidos en Hechos, capítulo 6. Puede parecer que estos 7 diáconos no coinciden con el escogimiento de los diáconos para el servicio de una congregación que se habla en la primera carta de Timoteo y en Tito. No tienen los mismos requisitos ni las mismas características. Inclusive vemos a un Felipe que lo que menos hace es servir mesas, y nos vemos aquí ya con un llamado evangelista. Y vemos también a un Esteban como llevando el mensaje de confrontación, ¿sí? Un predicador, el cual es apedreado y muerto después de que da su primer sermón. Bueno, entonces vemos que tanto los 12 como los 7 pudiera parecer es un número inamovible ahí en esta historia de la iglesia. Era recordado uno de los 7, ¿no? Si hubiera habido más hombres, porque es muy interesante, porque Esteban y Felipe también hicieron
milagros. Por sus manos eran hechos milagros. Ahorita lo vamos a ver más adelante. A quien encarguemos de este trabajo y nosotros persistemos en la oración, que esto es algo que, y la palabra, a veces hay muchas situaciones, hermano, que esto sí requiere mucho tiempo estudiar la Biblia, requiere mucho tiempo orar, pero eso a que seamos intocables, a que no se nos pueda acercar la gente. Hay hermanos que les pides una cita, ¿sí? Acordándome quizás, y pues nunca te pueden atender, nunca te pueden recibir porque están ocupados. Y a veces esto se vuelve una confusión. Hay mucho más activismo que verdaderamente oración y búsqueda de la palabra. Aquí vemos que estos diáconos se dedicaron a la administración de las cosas, mientras los ancianos, que es lo mismo, pastores, obispos, sí, es la misma palabra. Ahí después hay que estudiarlo porque es lo mismo, hermanos, obispos, pastores, ¿sí? Ancianos, hacen la misma función. ¿Sí? Ahí podemos encontrarlo en primera de Pedro, creo que es capítulo 5, donde habla de qué es lo que tienen que hacer. ¿Sí? Y ahí vienen las palabras. Perdón, lo voy a mencionar. Primera de Pedro, capítulo 5. Ruego a los ancianos, ¿sí? Que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, la misma palabra, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad, pastores, a la gloria de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia nuestra, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos. Sí. Y todos estos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aunque ese no es el tema, hermanos, pero sí quisiera hacer énfasis. Yo creo que si a veces estamos en una congregación, y digo congregación porque es un espacio donde se reúne parte de la iglesia del Señor, y es difícil acceder al pastor porque hay un gobierno monárquico donde solamente uno dirige, dice lo que se hace, cómo se hace, y a veces, hermanos, parece que un día dice una cosa y otro día dice otra, ¿no? Pero como es el pastor, pues no hay quien le cuestione. Los ancianos están subordinados y no se cuestiona a veces la autoridad de cómo hacer las cosas. Yo creo que hay que tener cuidado porque se viene hablando mucho de las órdenes jerárquicas, ¿verdad? Se dice es que es el apóstol, es el pastor, son los ancianos, son los diáconos y luego todo el pueblo, una orden jerárquica. ¿Quién es más? Pero en lo que estableció el Señor siempre habla del servicio. Pero bueno, ese no es el punto, ¿verdad? Pero aquí vemos por qué a veces se pierde tanto tiempo y dice, bueno, es que yo estoy orando y estoy estudiando la palabra. ¿Será que verdaderamente estamos haciendo eso? ¿O estamos en un activismo total? Cuando te es difícil hablar con tu pastor porque no tiene tiempo para pastorear a sus ovejas, creo que es muy complicado, hermanos. Sí. Yo me acuerdo una vez pedí hablar con un pastor. Hasta el día de hoy no he podido hablar con él. Mucho tiempo, aproximadamente casi 5 años, pidiendo una cita para hablar con un hermano, que no hay tiempo, no hay oportunidad, no hay espacio. Hay cosas más importantes. Pero bueno, agradó la propuesta a toda la multitud, o sea, dieron el margen y el parámetro. ¿Quién los iba a buscar? Es muy interesante. Los propios discípulos, los propios hermanos.
Los apóstoles no iban a decir, a ver tú, a ver tú, a ver tú. Y esto es algo muy interesante, hermanos, la participación activa de la congregación para designar gente que pudiera servir. Después ya vemos con el apóstol Pablo que empieza a marcar la directriz de cuáles son los elementos, los requisitos que deben de reunir los ancianos, los requisitos que deben de reunir los diáconos, dejándonos una directriz para el día de hoy. Sí, pero aquí, y la membresía de la iglesia, los que son miembros de una congregación, son los que avalan, ¿verdad? Y dicen si realmente el testimonio de los ancianos y de los diáconos es cierto y es verdadero. Son hombres de servicio, hombres entregados, hombres con sabiduría, hombres con buen testimonio, que sepan gobernar su casa, porque si no saben gobernar su casa, ¿cómo pueden gobernar la casa del Señor? Bueno, creo que nos detuvimos mucho ahí. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles. ¿Quiénes los presentaron? Pues los discípulos, ¿sí? Los reconocieron públicamente, quienes orando les impusieron las manos, ¿sí? Les impusieron las manos, aunque vemos la importancia del reconocimiento público al reconocer un llamado o un ministerio, ¿sí? Orando, imponieron las manos y crecía la palabra del Señor, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes. Aquí es muy interesante, los sacerdotes conforme a lo que estaba establecido en algún momento en el Antiguo Testamento. Ahora muchos de ellos estaban aceptando que Cristo se había manifestado en medio de ellos y que venía a traer vida, vida abundante, cambio, transformación. Sí. Vamos preparando ya este capítulo 6, aquí termina el 6, con una descripción de quién era Esteban. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Sí, aquí la palabra para señales, si vemos ahí, dice milagros, milagros entre el pueblo, prodigios y señales entre el pueblo. ¿Quién los hacía, hermanos? Esteban, un hombre que había sido escogido no como apóstol, sí, sino era un hombre llamado, digámoslo así, al servicio. Yo creo que hemos sido llamados a servir, hermanos. ¿Servir a quién? A nuestros hermanos. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con el que hablaba. Debemos recordar que le antecedimos que eran hombres llenos de ¿qué? De sabiduría y del espíritu. Sí. Entonces, era lo que tenía Esteban. Ya no nos podemos detener palabra por palabra, hermanos, pero es muy interesante con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés. Aquí está la acusación, es contra Moisés y contra Dios. Y soliviataron, la palabra soliviataron, vamos a ver, versículo 11, entonces en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran, le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y alborotaron, entonces soliviataron es alborotar, al pueblo. Los ancianos y los escribas arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos que decían otras cosas que decían. Además, este hombre no cesa de hablar blasfemas contra el lugar santo, contra el templo, lugar santo y contra la ley. Entonces vemos 4 acusaciones. Que esta, la de Moisés y contra la ley, pues es la misma, contra Dios y contra el lugar santo, puede ser lo mismo, pues les hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio.
destruirá este lugar. ¿Qué? ¿Cuál? El templo. Cuando hacemos preguntas, hermano, la propia palabra nos responde. Y cambiará las costumbres que nos dio Moisés, si es que nos quiere cambiar la ley. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Cómo lo vieron? ¿Qué entendieron? ¿Qué comprendieron? Y este, hermanos, es uno de los capítulos más interesantes. Y digo, estamos haciendo un resumen, hermanos. Aunque parece que resumimos hoy el capítulo 6, se supone que el resumen lo vamos a hacer en 4 sesiones. Esta es nuestra tercera sesión. ¿Sí? Este, hermanos, es uno de los discursos teológicos sustentado en el Antiguo Testamento y haciendo una aplicación con respecto a lo que estaba aconteciendo en ese momento. Por eso muere Esteban. Pero lo vamos a estudiar, hermanos, la próxima semana. Espero en Dios que podamos escucharnos, oírnos, vernos, hermanos, y poder recibir de la palabra de nuestro Señor en esta tarde. Amén. Pues Dios te bendiga, hermanos. Una última recomendación. Estos tiempos están siendo complicados aquí en México y difíciles. Hay mucha gente que no ha obedecido, hermanos, de una manera clara las indicaciones de las autoridades. Mucha mala información, muchas falsas noticias. Inclusive está llevado a que la gente no comprenda el por qué nos están limitando a salir a la calle, el tener reuniones. Sabemos que el que controla todas las cosas es Dios, aun esto que es diminuto y pequeño, microorganismo llamado coronavirus. Dios controla todas las cosas, controla nuestras vidas. Pero no apresuremos los tiempos de Dios, hermanos. Pidámosle al Señor que nos ayude a mantenernos firmes, seguros, ciertos, primeramente en Dios, en su palabra, creyendo en lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces, hermanos, esta semana y la que sigue son las más complicadas en cuanto al contagio. ¿Sí? En cuanto al contagio. En la iglesia hemos tenido un par de casos, no de hermanos, pero sí de familiares de hermanos, que hemos estado pidiéndole al Señor. Tenemos claro, hermanos, que el Señor, por su bondad, es el que contesta. Nuestra labor es orar y pedirle al Señor, acercarnos a Dios, presentarle lo que estamos sintiendo, lo que está aconteciendo en nuestra alma, la angustia, el dolor que pueda haber por nuestros hermanos. Y es Dios quien en su misericordia, hermanos, responde. Solo por su misericordia, solo conforme a su propósito, solo conforme a su plan. No sabemos el plan exacto que Dios tiene con cada uno de ustedes. Por eso seamos prudentes, seamos sabios y atendamos al llamado de las autoridades, hermanos. Busquemos del Señor. Hagámosle culto a Dios en nuestra casa, con nuestra familia, leyendo la palabra, teniendo un momento de oración en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos. Inclusive dicen que en estos días el abuso hacia los menores y hacia las mujeres ha incrementado. Espero que esto no esté pasando en nuestros hogares, hermanos. Yo creo que ahí se está poniendo a prueba qué tanto fruto hemos dado en el Señor. Entonces, hermanos, estos días son difíciles. Oremos al Señor, clamemos a Dios y pidamos que tenga misericordia. Por lo demás, hermanos, le doy gracias al Señor por cada uno de nosotros y de ustedes. Que el Señor los bendiga, que sean sus familias, en sus hogares, y que la manifestación y la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Les enviamos saludos, bendiciones, y esperamos, Señor, en el Señor el día martes tener la reunión virtual de oración. Se ha ido incrementando, empezaron
2, luego 4, ahorita hay hasta 10, 12 personas orando en el mismo tiempo, en diferente lugar, pero en el mismo tiempo, a través de Zoom. El día miércoles estaba subiendo el mensaje del estudio de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y el día domingo estamos subiendo 2 estudios. Estamos primeramente invitándote a que escuches el mensaje de la IBI, la Iglesia Bautista Internacional, con el pastor Miguel Núñez a las 8 de la mañana. Creo que está trayendo un mensaje que es de bendición. Y a las 12 estamos transmitiendo en vivo. Lo estuvimos haciendo desde la iglesia, pero debido a que se ha aumentado, hermano, el número de restricciones, se ha aumentado el número de contagios, tomamos la decisión de estar transmitiendo aquí desde casa, en ese mismo tenor, en ese mismo ímpetu, sabiendo que del otro lado hay hermanos que están escuchando, en ese mismo amor, hermanos, en esa misma plenitud, en esa misma entrega, en esa misma búsqueda lo estamos haciendo. A las 12 del día, es en vivo. Entonces mandamos una liga como 15, 20 minutos antes para que te puedas conectar y esperar la transmisión en vivo. Y por la tarde, hermanos, a las 4, 4:30 estamos subiendo este mensaje. Los mensajes que creemos, hermanos, que leyendo texto por texto puede llevarnos a entender más claridad en la palabra del Señor. ¿Sí? Algunos dicen, es que debemos hacerlo más práctico, más vivencial. Pues eso lo tienes que hacer tú, hermanos, hacer más vivencial el mensaje y darle una aplicación en nuestros días. Nosotros estamos estudiando versículo por versículo, pero en la medida que entendemos con claridad la palabra, vamos a poderla aplicar en la cotidianidad de nuestras vidas, cada día, cada momento. Por eso que quizás queremos una aplicación más cierta, más certera. ¿Verdad? Que podamos entender con claridad, con toda seguridad, ¿sí? Ser eficaces al manejo de la palabra, ¿sí? Dice la palabra del Señor que nos presentemos delante de Dios como todo obrero aprobado que maneja, ¿sí?, muy bien la palabra de verdad, de una manera cierta, de una manera segura, que no hay variación en lo que cree en la palabra del Señor. Por eso es que hemos creído, hermanos, que el estudio no exegético, porque no estamos haciendo una exégesis plena de los textos, pero sí estamos tratando de sustentar muy bien lo que estamos diciendo. Entonces espero, hermanos, que pueda ser de bendición este mensaje. Esperemos en Dios, confiemos en Dios, anhelemos en el Señor y estemos confiando en Cristo Jesús. Bien, hermanos, pues Dios te bendiga. Este fue el mensaje, una recapitulación, sí, es un repaso, no es el estudio completo. El estudio completo llevamos ya casi un año teniéndolo, por eso es que es muy rápido, no nos estamos deteniendo, ¿sí?, del libro de los Hechos de los Apóstoles o los Hechos del Espíritu Santo. El Señor te bendiga. Espero que puedas escucharnos la próxima semana, 4:30 de la tarde. El Señor bendiga tu vida. Bendiciones.